Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la UAM Azcapotzalco en específico y al Departamento de Administración. Los saluda Carlos Juan Núñez Rodríguez, su servidor. Soy profesor de dicho departamento. Pertenezco al área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Desde ella y en conjunto con el posgrado de Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa, hemos organizado este ciclo de conferencias intitulado Las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia COVID-19. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Ángel Virgen Vázquez García. Él es un colega egresado de la UAM, tiene licenciatura en administración, maestría y doctorado en estudios organizacionales y actualmente es profesor investigador de tiempo completo y de manera indefinida de la UAM Xochimilco. Pertenece al, al Departamento de Producción Económica. Le damos la bienvenida. El día de hoy nos va a dar una conferencia intitulada Actividades esenciales y trabajadores intercambiables, cuando no todos se quedan en casa. Dicho lo anterior, le vuelvo a agradecer al doctor y le damos la palabra, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. La saludo y los saludo en la distancia. Estoy muy honrado de verdad en estar aquí con ustedes. Y aquí se comprueba que las fronteras físicas no son tan fuertes como las simbólicas. Y bueno, aquí estamos en distintos puntos donde nos encontramos geográficamente, pero con el gusto de compartir, de trazar algunas ideas. Antes que nada, bueno, agradezco al doctor Carlos Juan Núñez, que así siempre ha sido un cómplice intelectual en el sentido de que permite esta libertad de ideas sin cortapisa. Yo creo que lo nombraría una especie de ombudsman de libertad de expresión, porque en estos espacios donde ahora se radicalizan más las posturas, de pronto es un poco complicado encontrar un, 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 un lugarcito para poder intercambiar. Y bueno, esta colaboración ya ha sido ya de algunos ayeres, así que yo estoy muy agradecido. También aprovecho para agradecer a Diana Solís, a Michelle, a Monse, por, por pues, su apoyo técnico, ¿verdad? Y logístico. Muchas gracias. Y bueno, pues lo que traigo para charlar, yo más que conferencia, yo diría es hasta un poco, pues tremendo decir eso. Me atrevería solo a decir que traigo algunos trazos a propósito de lo que estamos viviendo. Cuando el doctor Carlos y el equipo organizador me invitaron a compartir, veía yo, y le comentábamos antes de entrar al aire, lejano el abril 2021, y inmediatamente cuando amablemente me escribieron esta posibilidad de poder hacer este intercambio de ideas, inmediatamente me vino a la mente como tema central, ¿qué ocurre cuando pues no tenemos todos este privilegio de quedarnos en casa? Fuimos testigos de una u otra manera de toda una serie de circunstancias que más o menos voy a ir trazando en estos minutos. A quien me tenga paciencia, va a ser una paciencia dosificada. No crean que voy a tardarme mucho, ¿no? Voy a tratar de ser ágil para que esto no tienda a ser tedioso, pero básicamente yo lo voy a hablar desde dos aristas. Desde las zonas urbanas, obviamente lo que voy a contar no se puede generalizar, no aplica de ninguna manera para zonas rurales y mucho menos en nuestro México tan diverso. Y probablemente gracias a esta de las tecnologías, pues estemos llegando a lugares lejanos que hablen español y que nos entiendan, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy específicamente hablando de zonas urbanas con alto nivel de desarrollo, digamos, tecnológico, más o menos, ¿verdad? Y en el contexto de este año que prácticamente ya tenemos con esta emergencia sanitaria. Así que bueno, a esta charla le intitulé
trabajadores intercambiables cuando no todos se quedan en casa, un poco emulando a aquella película que parece apocalíptica de cuando el destino nos alcance, un poco a eso. Y bueno, pues de alguna manera, pues yo las y los invito a que me acompañen en este intercambio de ideas. Principalmente para poder dar un poco de orden a estos planteamientos, lo voy a dividir en cuatro grandes apartados. El primero con unas consideraciones iniciales sobre la pandemia. El punto dos, ¿qué es esto de trabajadores intercambiables? Que yo me atrevo a poner 5.0. Y un tercer apartado, cuando no todos se quedan en casa y si me permiten con un postdata, emulando a mi nostalgia de cuando se escribían cartas. Ahora las cartas ya son pues prácticamente de historia, ¿verdad? Ya nadie se escribe cartas, ahora todos son WhatsApp. Entonces, con un poco de nostalgia que hablábamos hace rato el doctor Carlos, Diana, Monse y Michelle sobre los abuelitos, ¿verdad? Entonces, postdata, cuando alguien no se queda en casa y con unas reflexiones finales. Bueno, voy a permitirme con estas consideraciones. No es ningún secreto para los que nos están escuchando que esto que vemos aquí, que es una representación en 3D, que es un virus, y es lo que los científicos lo han caracterizado como el virus del SARS-CoV-2, que ha mutado y que obviamente ha generado pues distinto tipo de repercusiones, y no estoy hablando en pasado, yo estoy hablando en un presente continuo. Realmente todavía no podemos dimensionar todos los efectos que ha desencadenado en distintos órdenes. De alguna manera, este elemento pues microscópico pues ha generado pues una lucha muy fuerte entre la ciencia y depositando ahora con la ciencia a esto que pues lo vemos que son las vacunas. Prácticamente se consideraría que con la vacuna ya podríamos salir de esta crisis sanitaria. Obviamente me voy a ahorrar todo lo que esto pudo haber generado, porque bueno, en un año ya estamos tal vez algunos hasta un poco saturados de escuchar tanto COVID, pero la ciencia ha dado pasos agigantados. Los expertos que yo he leído coinciden que pensar en una vacuna en el tiempo que se logró, pues realmente eso habla de la capacidad de reacción de la ciencia, tomando en cuenta que esta vacuna se monta a partir de otras anteriores como el ébola y otros experimentos que se tenían previos. Entonces, estamos siendo testigos de que la ciencia pues de alguna manera pues está dando respuesta ante lo que el hombre busca, que en este caso es un, entre comillas, progreso con todo lo que implica. Pero esto obviamente pues ha sido desigual. Cuando hablamos de la ciencia, cuando hablamos de progreso, y sobre todo a nivel científico, estamos ante dos escenarios que se trazan a partir de los que tienen esta capacidad de desarrollo tecnológico, los que pueden invertir, los que tienen esta capacidad de decidir que vacunan primero a su población y después van a vacunar cuando sobren, ¿verdad? A los sobrantes. Bueno, en el caso de México podemos ver que esta historia se fue dando como una especie pues sí, de un torbellino, ¿verdad? Eh, este es el famoso mapa de la Universidad Johns Hopkins, que pues hace un año prácticamente pues se veía mínimo el contagio conforme, bueno, aquí está mal la fecha, disculpen, es 20, aquí la corrijo en tiempo real. Hace un año pues prácticamente estaba en cero, y diciembre, pues obviamente fue aumentando. Esto fue generando, y este mapa es de hace unos días, del 28 de abril, pues se observa que el contagio y las muertes pues no han cesado. Vemos que este problema pues se genera en distintas pues aristas. Por un lado se pide el regreso a la normalidad. Ahora el gobierno federal está estableciendo una campaña para vacunar a los profesores y que se regresen a las aulas con todo lo que implica. Eh, por otro lado, vemos también que existe esta discusión que pues viene desde la ciencia de los médicos, los epidemiólogos,
que hay que tener mucho cuidado, pero por otro lado está la parte política, económica, que también pues no se puede parar y de alguna forma pues esto genera también muchas tensiones. No puedo omitir el asunto de la famosa eficacia de las vacunas, que también ha estado ahí en tela de juicio. Y bueno, obviamente este caso tan lastimoso de India, donde vemos que el 13 de abril estaban festejando sus festividades religiosas con grandes concentraciones. Y ahora, pues estamos ante un escenario catastrófico. Estamos viendo con India, que no olviden que es uno de los países que también fabrica vacunas, que es a nivel mundial. Entonces, el hecho que este país esté parado, pues obviamente a la larga, no sé cuándo, y yo tampoco vengo aquí a hablar de cuestiones catastróficas, no va por ahí. Quiero terminar esta charla con un poco de esperanza, si se me permite, y no con término político, para que no me multe ningún órgano, no nada, sino simplemente desde un punto de vista humano. Lo que quiero llegar es que este asunto de la pandemia y el confinamiento, pues ha generado muchos problemas y desde donde yo voy a hablar es desde la pérdida de empleo. Desde pérdida de empleo, desde despidos, desde este asunto de cómo poderse reinventar en un sentido amplio de la palabra, cuando podemos ver que estamos ante un escenario laboral pues muy complejo. Y es aquí donde en estas economías tan diversas, tan fragmentadas, donde vemos a los países ricos, donde vemos a los países en vías de ser, digamos, autónomos tecnológicamente hablando, vemos lo que se le denomina estos trabajadores intercambiables, que esto surge obviamente con la revolución industrial en Inglaterra, y que bueno, esto nos va a dar pues una idea de que se fue dando de manera paulatina a lo largo de lo que seguro más de uno y de una que me está escuchando seguramente sabe, lo de las revoluciones industriales. Se habla ahora ya, inclusive cuando se la investigación para esta charla, de esta quinta revolución industrial, que reconoce el papel de la economía circular y todo este asunto del reciclaje y este asunto de lo circular y la digitalización, el papel de la informática y bueno, todo esto. Pero yo me quiero detener en este último punto. Muy bien, estamos hablando de interconexión con sistemas físicos y cibernéticos. Estamos hablando de, como dicen los españoles, los Wi-Fi o los Wi-Fi, ¿verdad? Y de la robótica. Y mi primer pregunta es, ¿qué ocurre a nivel de la fuerza laboral, de los trabajadores? Estamos hablando de que precisamente a partir de la digitalización y de estas revoluciones, sobre todo a partir de la cuarta, estamos siendo testigos de el aumento y ahora por el tema del COVID, que bueno, este seminario me gusta cómo lo denominaron, ¿verdad? Estas acciones ciudadanas y gubernamentales dentro de este contexto de emergencia sanitaria. Pero cuando estamos hablando de acciones, pues no necesariamente quiere decir que todo sea positivo, que todo sea algo bonito y que podemos hablar ya de muchas cosas que ustedes seguro pueden venir a la mente. Yo estoy pensando y no por poner alguna especie de estigma, pero lo que es un hecho es que hay ciertos sectores económicos que se basan, y bueno, ejemplo de lo que estamos nosotros ahora, pues producto de esta digitalización, pues nos estamos conectando. Quien no pueda tener acceso a Internet, pues ya no va a haber forma de que nos escuche y que se va a perder de estas charlas, etcétera. Pero a nivel del trabajo nos marca, y que ahí es una recomendación que por ahí pongo una viñeta, esta película de Her de 2013 de Spike Lee, Spike Jones, que habla precisamente, y hay varias películas, que plantea esta relación del hombre con la máquina cómo ahora a partir de esta revolución 5.0, donde se basa a partir de inteligencia artificial, surge el papel de la personalización. ¿Qué quiere decir esto? Una interdependencia de quien está operando la máquina en términos laborales con el uso de predictores, de algoritmos, de inteligencia artificial,
y que ahora se habla de mayor concentración al cliente, darle experiencias únicas al cliente. Y el cliente estamos hablando de manera general. El cliente puede ser el mismo alumno, el cliente puede ser el mismo usuario, el cliente puede ser el paciente. Ahora se habla de consultas médicas vía remota, ¿verdad? Donde prácticamente el médico ya no está. Y bueno, pues estamos hablando de un consumo en masa, sí, que veíamos en la lámina anterior, pero ahora es fragmentado. Ahora se basa en la personalización y yo pongo aquí en una viñeta que esto obedece a una cuestión de facilidad o de ser más amigable con el cliente, pero, o el usuario, pero quien no tenga acceso a estos dispositivos y al Wi-Fi o a los datos, estamos hablando de una brecha social. Si tienes datos, accedes. No tienes datos, te quedas aislado. Esto es algo que por ahí lo pongo como un asterisco. Eh, mm, Simplemente yo quiero poner, porque esto nos puede llevar a más tiempo, pero yo no quiero extenderme, a que estamos hablando con estos fenómenos que se dan y que lo señalan los expertos en la sociología del trabajo, que actualmente debido a la pandemia, a el acelere de ciertas tecnologías que se han implementado para el desarrollo del trabajo, producto del confinamiento y producto de las restricciones sanitarias que se dieron a nivel mundial. ¿Qué podemos ver? Que existen, y voy a empezar de abajo hacia arriba, en la base de la pirámide, que pues hay un sector de la población que prácticamente pues está inactivo, que está fuera de este círculo, de este circuito de high tech, ¿verdad? De tecnología, y lo vemos nosotros aquí en la UAM. Los informes que ha dado la UAM, lastimosamente, pues han dado muestra, ¿verdad? Datos que hay un porcentaje de alumnos que precisamente por cuestiones de carencia de conectividad han tenido que suspender sus estudios hasta que regresemos a un nivel híbrido, que es como se plantea que así estaría ocurriendo, como en Portugal, que ciertas disciplinas, ciertos sectores disciplinares podrían ya retornar a las aulas de manera escalonada y aquellos que son más teóricos, que no requieran un laboratorio, ¿verdad? Pues van a optar por una modalidad híbrida. Bueno, esto lo digo porque este ejemplo que pongo a nivel educativo, en el terreno laboral, bueno, genera y suma a esta población económicamente inactiva por el motivo que sea y aquellos que se quedaron desempleados. Esto nos habla de que este sector, la base, una de dos, hablamos de que o se van a, esta pirámide alude a los trabajos que son formales, pero habría otros que son los informales y que posiblemente en esta base algunos se dediquen a la economía informal. Esos datos tendríamos que construirlos y verificar ahí cómo está en esta constituida esta base de la pirámide. Y por otro lado, algo que ya estaba, que son estos trabajos freelance, como se le llaman, trabajos por honorarios, trabajos flexibles, trabajos por proyecto, trabajos que pues no necesariamente están vinculados a un contrato y trabajos que pues por su propia naturaleza se les puede clasificar en este nivel de flexibles o precarios, que son temporales y que han tenido un gran auge en el sector servicios o en ciertas industrias. Eh, y también podemos ver, como lo señalan los expertos, que existen otro tipo de trabajadores que se les llama ahora trabajos bajo demanda, así como cuando usted toma la plataforma de su preferencia, cualquiera que sea, el Netflix o la Amazon o cualquiera de estas, usted paga por evento, esto ya estaba antes, ¿verdad? Entonces, trabajadores por evento, trabajos por demanda y que están vinculados a estas ahora startups o empresas que están vinculadas al desarrollo de emprendimientos con base tecnológica. Y para que pues esto lo podamos traducir, pues es esto de ir a la aplicación y que la aplicación prácticamente ya me llega el servicio, me llega la comida, me llega el Uber, me llega lo que pida, ¿no? Entonces,
Este es otro tipo de trabajador. Otros autores lo llaman los click workers, los que están como community managers, los que trabajan específicamente en este segmento de redes sociales y que obviamente pues son trabajadores mucho más jóvenes porque son, como les llaman, nativos digitales. Y por otro lado, bueno, existen estos trabajos que se manejan por proyecto, por consultorías muy específicas. Y existe otra base que en otro segmento de esta pirámide, que también es de la base, que son estos trabajos tradicionales, cualquiera que estos se impliquen antes de la pandemia. Y bueno, pues para poder ir subiendo, pues estamos hablando de la educación. Por eso les digo que ahora con la pandemia tendremos que esperar un tiempo para ver qué efectos tiene a nivel laboral el hecho que todos los niveles educativos nos estemos educando en estas circunstancias, donde vemos que hay trabajadores, perdón, que hay colegas, hablo de todo tipo de niveles, que tienen resistencia tecnológica aún a pesar del tiempo que ha pasado, que pues obviamente ha generado distinto tipo de tensión y que el tránsito de trabajo tradicional presencial al trabajo profesional, que ahora en pandemia pues requeriría idealmente tener manejo de estas tecnologías. Y bueno, pues tenemos ya estos, lo que se les llama los burócratas, ¿verdad? Aquellos que realmente pues es muy pocos y ahora con las reformas que se han dado con el gobierno actual de ir adelgazando las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquellos que religiosamente esperan su quincena y que se despreocupan y que pues saben que en algún momento dado pues nadie los puede correr y que este tipo de, decía una colega antropóloga, pues este bloque, este segmento, pues está siendo mucho más raro porque estos contratos de por vida ya son del Museo de Antropología, que pues prácticamente ya no se puede dar, ¿eh? Es muy raro que se dé. Y bueno, pues aquí tenemos los verdaderos muros, no de Trump, sino que son muros que se basan a partir de lo que se le conoce trabajos de élite, donde pues prácticamente pues son dicen unas investigadoras, Luna y Martínez, que si mi memoria no me falla, son del CIESAS y el Colegio de la Frontera, que ellas han trabajado las élites empresariales y ellas sostienen en sus investigaciones, Puga y Luna, ahorita reviso para no errarle, ¿verdad? Ellas manejan que en México las élites, las que controlan nuestro país, están a partir de toda una serie de privilegios que se dieron con la colonia y que pues se basan en familias, se basan en que las familias tienen empresas, las empresas a su vez se convierten en estos lugares de poder y que de la mano de los políticos, bueno, pues ahí podemos verificar cómo los políticos también están muy vinculados de cualquier partido, que es igual, se vinculan con empresarios. Y bueno, pues aquí estamos en lo más alto del ápice, y donde prácticamente, pues aquí estamos hablando de estas élites empresariales y que obviamente pues no es tan fácil poder decir que se va a hacer el CEO de una empresa transnacional, o etcétera, porque hay muchos privilegios y muchas cosas que están ahí detrás. Esto no con el ánimo de hacer tedioso, sino para mí es muy importante tener este referente teórico, así muy general, para poder decir que precisamente a partir de todas estas incertidumbres que se han dado en el contexto actual, que ya traíamos antes de la pandemia y que con la pandemia se agudizaron, eh, el asunto de ir escalando, y no para saltar los muros, sino para ir escalando, implica mayor tipo de conocimiento, pero que este conocimiento ahora ya está amarrado al manejo de tecnologías. Y esto está generando una brecha de desigualdad. Estoy pensando en que, bueno, seguro mis colegas que me escuchan y ustedes, compañeros universitarios, seguro han de tener algún compañero o compañera que pues ya no pudo seguir porque vive en un lugar muy alejado donde no llega la señal y pues cómo entrega las tareas. Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues mayor atraso. Esto me lleva a que yo pongo esta ilustración que se me hace muy interesante, que publica la revista The Economist,
sobre estas nuevas formas de trabajo. Y es producto de esta era neoliberal, porque hablando del 5.0 estamos hablando de que se privilegian a los corporativos y se privilegian a quienes pueden tener este desarrollo tecnológico. Y esta revista le pone en la portada como este juego, ¿verdad? Como ir a Six Flags, ¿verdad? Eh, 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 ¿Hacia dónde va el trabajo desde esta mirada totalmente capitalista, neoliberal? Y se habla de que pues este desarrollo tecnológico ha generado salarios desiguales y aparecen nuevas profesiones como las que tienen que estar en foco, ¿no? Los médicos, por obvias razones, por la crisis sanitaria, el asunto de los que trabajan en casa, el asunto de los trabajos que están vinculados al servicio al cliente y lo que comentaba hace unos minutos, estos trabajos autónomos o freelance. Y bueno, pues también el auge de trabajos de la construcción, como lo señala esta revista. ¿Esto qué nos lleva? A que el significado del trabajo a partir de esta emergencia, que insisto, ya venía gestándose años anteriores, pero que ahora se fue dando de manera mucho más rápida. Y entonces podemos hablar que este asunto de la seguridad laboral, y la voy a quitar a propósito, pues ya es un asunto que queda pues fuera de la jugada, porque la seguridad laboral en esta lectura y con este escenario pues es muy incierta. El asunto del trabajo en casa está vinculado a la flexibilidad del trabajo, sí, pero también a nuevas obligaciones y está vinculado al rediseño de puestos y sobre todo que ahora, producto de este confinamiento, bueno, al tener un mayor énfasis al trato al cliente, pero por otro lado tenemos en esta esquina a los que no pueden quedarse en casa y que evidentemente tienen, y como ocurre en la Ciudad de México o en las grandes urbes, trasladarse y esto implica las distancias. Entonces podemos hablar que este mercado laboral en estas bases de la pirámide, y regreso rápidamente a los flexibles, incluso a los tradicionales que posiblemente pudieron adaptarse a estar conectados o pudieron buscar otras formas de sobrevivencia para que no quebraran los negocios, ¿verdad? Pero regresando acá, bueno, pues estamos hablando de un asunto que no admite coincidencias. O es un extremo o sales para buscar el sustento, o por otro lado te quedas con esto que implica, ¿no? Esto nos lleva a que el banco base, que tiene su sede en Monterrey, publicó que los trabajos precarios informales son los que más se han recuperado en este año, producto del coronavirus. Entonces, a partir del coronavirus, este banco, que es un banco muy de sector, que es más hacia empresas, pues ha reportado que este tipo de trabajos son los que han aumentado. Y esto nos lleva a que, producto de este confinamiento, los trabajos que se les considera esenciales para el gobierno, pues son los que tuvieron que estar afuera y, digamos, desarrollándose. ¿Y cuáles son estos? Bueno, no los voy a leer, pero bueno, obviamente está la parte médica, insisto, por obvias razones, ya vuelvo a repetir, la parte de seguridad pública y sobre todo yo resalto el tema de servicios de mensajería, paquetería, comercio electrónico, servicios financieros, venta de comida y todo lo que está a su alrededor. ¿Y esto a qué me lleva? Esta estrategia de declarar actividades esenciales implicó también evidenciar, visibilizar que pues en una economía como la mexicana o pensando en otras economías mucho más frágiles, pues este asunto de quédate en casa que se convirtió en una orden, digamos, ya impuesta por las autoridades de salud a nivel mundial, pues dependiendo desde dónde se estaba viviendo, pues tenía un significado diferente. Esto que yo aquí pongo,
que hubo muchas campañas, ¿verdad? Quédate en casa y que recién empezaba la pandemia, bombardeaban, quédate en casa y pósters y tal. Sí, pero insisto, siempre hay que contextualizar. Yo creo que es muy importante contextualizar. No podemos hablar desde el privilegio porque cuando se tiene esta condición de estar en una circunstancia laboral mucho más, pues digamos, segura de poder recibir algún ingreso, pues el asunto de quedarse en casa, pues no podríamos seguir a las heroínas que el gobierno federal nos puso, ¿verdad? A la Susana Distancia, al refugio, a la prudencia, a la aurora o a la esperanza, ¿verdad? Esto obviamente pues se fue dando de manera desigual y bueno, qué decir con los países europeos, ¿verdad? Donde, bueno, aquí tienen estas imágenes de Nueva York donde estaban preparando sus picnics para vivir la pandemia, ¿verdad? Y como en España, ahí en esta ilustración, bueno, en esta foto, ¿verdad? De, bueno, hagamos reuniones de balcón, ¿verdad? Y cantemos, no sé, cualquier tipo de melodía, ¿verdad? Para honrar a los médicos, ¿sí? Pero, insisto, este asunto no fue igual para todos. Y mucho menos pensar en lo que fue de repente, ustedes veían en redes sociales estos maratones de Netflix, ¿verdad? ¿Cuántos maratones se puede dar para poder vivir el confinamiento? Bueno, esto me lleva a que pues estamos hablando de una utopía. Pareciera que estamos hablando de un lugar como Point Baker, que está en Alaska, ¿verdad? Aislado del mundo, donde pues esto nos lleva a que pues así que rico, ¿verdad? Estar aislados y estar en la cabaña, viendo la naturaleza y tomándose una taza de su bebida favorita, ¿verdad? Y el maratón de las series. Obviamente esto no fue así. Esto no fue así porque para los países centrales, y esta es una tabla, disculpen que no hice la traducción al inglés, pero sobre todo porque yo quería mostrar la ilustración, ellos están planteando, aquí ponen a China y a India, obviamente como estas economías que están vinculadas a sus industrias de desarrollo tecnológico, por eso aparecen, pues vemos que estas proyecciones plantean que para el 2030 el trabajo va a ir cambiando. Se va a eliminar el trabajo en oficina, que es la parte negra, la que está en la inferior, y van a aumentar el trabajo SCTM en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo cómo ahora se va a abrir para el 2030 mucho más la brecha de empleos. Hablo de estos países industrializados. ¿Y esto a qué me lleva? Que el significado del contenido del trabajo en la parte baja de agricultura, a mí me preocupa esto, porque dicen que para sus estadísticas que va a haber menos quien siembre, pues quién lo va a sembrar. Y quien haya tenido la oportunidad de ir a otros lados donde hay migrantes, pues siempre ocurre el asunto que dicen los blancos no hacen el trabajo que otros lo dejan, o sea, trabajos de granja, en ese sentido lo plantean, en un sentido, digamos, ya de pigmentocracia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que hacen el trabajo? Pues obviamente no hacen el trabajo los que trabajan en Google, los que trabajan en Silicon Valley y no se van a la granja a colectar las fresas, ¿verdad? Y estar horas ahí. No. Aquí estamos hablando en esta tabla cómo ha habido un incremento hacia el comercio en línea y vemos que en esta pandemia pues ha subido en Estados Unidos 4.5 más, ¿verdad? ¿Y esto a qué me lleva? A que en México, no hay que olvidar la dependencia económica que se tiene con Estados Unidos, pues no nos quedamos atrás. Amazon acaba de anunciar que se abrió o se va a abrir una nueva warehouse, un centro de distribución muy grande para poder darle impulso al trabajo, al comercio en línea. ¿Y esto qué implica? Pues trabajo. Trabajo y quién va a trabajar ahí, ¿verdad? ¿Esto a qué me lleva? Esto de los trabajadores esenciales está vinculado a aquellos trabajos operativos que se vinculan con el desempeño, la operación de ciertas actividades que se deben hacer fuera de.
Y esto básicamente podemos ubicarlo con la comida, los transportes, servicios bancarios y obviamente la atención médica. Pero a nivel de los que ejecutan, pues esto que genera también a los que están en confinamiento y los que no pueden salir, esto que pues algunos ya lo han empezado a tocar, pero también he visto que no se trabaja mucho el asunto de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático que esto implica. Hace unos años, en 2016, se pensaba que estos trabajos que están vinculados a las tecnologías, como les llaman ahora, economy gigs o economías gig, que se vinculan a trabajos con tecnología, pues era algo como por ocio, ¿verdad? Por complemento. Lo que vemos ahora es que debido al desempleo que se ha generado producto del coronavirus, pues han incrementado el desempleo, las tasas de desempleo han aumentado, estos son datos de México, y podemos ver cómo en los comparativos de diciembre y noviembre los empleos formales han disminuido y han incrementado los informales. Recién el Senado aprobó el outsourcing, esto nada más como una nota, pero ¿esta qué me lleva? Ahí se está ampliando un mercado laboral que no está regulado, que se basa en estas tecnologías, que requiere estar fuera, pero que pues se han buscado los espacios en los países industrializados para que generen algún tipo de derecho laboral. En California se perdió esta iniciativa de que se consideraran, por ejemplo, a los conductores de Uber como trabajadores que tendrían derecho a seguro social o a seguro de desempleo. Eh, y bueno, acaba de aplicarse en Inglaterra, que a nivel de la empresa es inédito, que Reino Unido ahora ya reconoce a los trabajadores de esta empresa como dignos de paga de prima vacacional y de aguinaldo, ¿no? Pero por otro lado tenemos que pues hay empresas de este ramo, ¿verdad? Que pues han introducido distinto tipo de mecanismos de vigilancia para sus trabajadores. ¿Esto a qué me lleva? Y ya con esto voy a ir poniendo el punto a donde quiero llegar. ¿Cuáles han sido los efectos a nivel de los hombres, las mujeres, de los trabajadores, de las trabajadoras que se han tenido que pues montar e inscribir en este tipo de sectores económicos que están desarrollados en apps, cualquiera que este implique, en call centers, donde pues no tienen que estar desde sus casas, se tienen que transportar, tienen que estar ahí, porque este sector económico que se le llaman algunos la economía gig, que se basa en esta tecnología basada en aplicaciones y digitalización, podemos ver que pues se van haciendo mucho más grandes efectos en distinto nivel. Solamente como un asterisco, otro que traigo, es que, por ejemplo, para el personal médico que ha estado fuera, pues se han ya hecho investigaciones que reportan que el personal médico de enfermeras pues tienen distinto tipo de reacciones y de afectaciones en su salud mental, producto de la ansiedad y la ansiedad del salir, la ansiedad de contagiar a sus familiares, la ansiedad de poder pues estar en constante contacto directo con pacientes enfermos. Y bueno, pues esto a nivel de los trabajadores, pues obviamente está generando pues afectaciones. En estos estudios, bueno, demuestran que en este caso las mujeres enfermeras tienen más altos índices de ansiedad. Probablemente pues sea por este asunto genérico donde a las mujeres se les educa a mostrar más sus sentimientos y a nosotros los varones pues nos educan a guardarnos, ¿verdad? No mostrar que estamos tristes, pero bueno, esto es solamente un asterisco. Regreso al tema. ¿Qué es esto del trabajador intercambiable? Precisamente por eso la gráfica que puse de hacia 2030 va a irse incrementando la demanda de este tipo de trabajadores que están vinculados en estaciones de trabajo, que estén
desarrolladas entre aplicaciones, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Y yo creo que un asunto que debemos de reflexionar todos los que estamos aquí conectados es el valor del trabajo operativo. Estas ilustraciones que traigo, bueno, pues estaríamos hablando de esta revolución 1.0, 2.0, pero ahora estamos hablando de esta revolución 5.0, donde ahora este trabajador operativo es aquel que pues tiene que estar inmediatamente listo, que no tiene tiempo para dormir, donde está online siempre, donde si usted está online prácticamente tiene que responder de inmediato. Y si usted está en otra cosa, el reclamo es, pero te vi online. No, no, no. Es que yo estoy acá. No, estás online, me tienes que responder ahora. ¿Y esto qué genera? Una sobreexigencia. Y yo creo que este es un asunto que no es nada menor y creo que debemos de reflexionar juntos sobre esta palabra que ahora está tomando más auge, que es la imagen, la confianza. Y alrededor de esto, bueno, pues hay más sobrecarga laboral, la sobreexigencia de los clientes, de los usuarios, el estigma que hay alrededor. Yo me lo imagino y comparto con ustedes esta reflexión. Yo tuve un alumno en uno de los lugares donde yo trabajaba, en un lugar de La Mancha, donde me decía, profe, yo no sé realmente de dónde viene la leche. Y algunos dirían, ay, como no sabe, viene de la vaca. Sí, pero me refiero a todo el proceso. O sea, literal, ¿qué hay alrededor del que le da de alimentar a la vaca, el que está ahí limpiándole las heces a la vaca, todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Pues haga de cuenta que pareciera que es lo mismo. Usted le aplica, le da clic a la aplicación, da orden de lo que quiera y ya usted llega, abre la puerta y le entrega el producto. ¿Qué hay atrás de todo eso? Bueno, pues hay un proceso. Y ya con esto voy a ir centrándome al punto. Estamos ante una era de las estrellas, como estos capítulos de Black Mirror, ¿verdad? Donde prácticamente estamos hablando que hay otra empresa, que es la empresa que controla, ¿verdad? Y que le da, que hace este vínculo entre la empresa restaurante, con que ya vimos que son trabajadores esenciales, esta empresa que está vinculada a un call center, que está en algún lado, ¿verdad? Y que estas gentes se tienen que mover, se tienen que transportar. Y bueno, pues tenemos a este otro que tiene que entregar el producto. Y bueno, pues aquí podemos ver, y yo entrevisté a algunos ciclistas de estas empresas que se dedican a entregar comida a domicilio, me decía que en un día bueno, en un buen día, gana 250 pesos diarios o $12 haciendo 7, 8 viajes, y en un día malo gana $3 haciendo 2 viajes o 3. Y obviamente, pues con todo lo que implica. ¿Y esto a qué me lleva? A que estamos ante otra nueva era de tiempos y movimientos, ante la era del control del reloj, ante la era y yo aquí estoy ante tu puesto, fíjense, yo también soy productora y les dije, yo aquí tengo mi cronómetro y aquí estoy viendo que ya llevo 38 minutos hablando. ¿Y cuánto tiempo es el que me queda? Y si de repente me dice, por ejemplo, Michelle, córtale, me corto y se acabó mi tiempo y next. ¿Sí me explico? Ese asunto de estar sobre el tiempo genera mucha ansiedad. Este es un ejemplo real de un cómplice informante que muy amablemente me permitió pasar esta información. Obviamente cambié los datos, obviamente, pero este cómplice, vamos a hablarlo así de manera así abierta, hombre, mujer, ¿verdad? O quimera, me decía, yo trabajo en un call center que está vinculado a una de estas empresas de entrega de comida en un lugar de La Mancha. Y yo tengo que estar pendiente para poder darle respuesta al cliente en tiempo real, aquí y ahora. Solamente tengo 5 minutos para comer, perdón, 20 horas para comer, 5 minutos para estirarme. Y si yo estoy fuera, yo tengo que poner lejos o no disponible y no puedo ir al baño. Este es un ejemplo que él me permitió tomarle sobre su KPI, donde prácticamente ya está estipulado cuánto tiempo tarde, cuántos segundos para poder responderle al cliente. Mi comida no ha llegado, ¿dónde estás? ¿Dónde necesito ahora, verdad? Y si no tomo esto, ¿qué pasa? Ahí viene el asunto. El trabajador desechable. Y lo puse en inglés a propósito para no herir susceptibilidades, ¿verdad? En un lugar de La Mancha que tiene su epicentro en México. Este es un cliente que le responde, porque este es de un call center bilingüe, donde pues obviamente pues esto genera una mala calificación, donde genera insultos,
donde genera pues un desacrédito de su trabajo y no la estrella. Así como el dislike, ¿verdad? Manito abajo, como dicen, y esto que genera descuentos. Y otro asunto también, el hecho del servicio al cliente, donde yo puedo de manera libre quejarme, qué mugre servicio, no me hacen caso, qué basura, esto es horrible, no me hacen caso, despídanlo. Y prácticamente, ¿qué genera? Ya voy a ir acabando para que no se me duerman, ¿verdad? Genera un asunto que creo que es primordial. Hay que tener un poco de empatía o mucho para toda la cadena que está alrededor de este tipo de trabajos de 5.0, donde están invisibilizados y donde prácticamente se pierde el papel de donde está la app a donde yo recibo el producto, el servicio, lo que sea. Y de alguna manera, pues a mí esta imagen me impactó, de que pues los lugares de trabajo, nuestras sillas se convierten en nuestros dormitorios, nuestros centros de trabajo se convierten donde me como la sopa maruchan, donde me como el atún, ¿verdad? Y agarro las saladitas y me las como, ¿verdad? Y tengo que hacerlo en tiempo. Y ya para ir cerrando, y por eso les puse aquí, no se me duerman. ¿Qué ocurre cuando alguien actúa y no se queda en casa? Yo no quiero acabar con un sabor, digamos, agridulce. La idea de esta charla, pues básicamente, insisto, es traer algunas ideas y que pues son preocupaciones personales y que comparto con varios colegas, que pues yo creo que aquí tenemos que ver realmente, como decía Enrique de la Garza, en paz descanse, hacia dónde va el trabajo, ¿verdad? Hacia dónde va el trabajo y sobre todo el trabajo, el que nosotros vemos en día a día, ¿eh? No ese trabajo en Japón, no ese trabajo en Nueva Zelanda, no. El trabajo que vivimos día a día y que conocemos a un tío, un primo que trabaja de motociclista entregando, que es chofer de Uber, etcétera. Bueno, esto me lleva a presentarles, no la conozco y yo espero pronto tener el honor de entrevistarla, a Melissa Ortega. Melissa Ortega tuvo la idea de generar un proyecto y este proyecto estaba vinculado a poder, en memoria de su abuela, a poder darle una resignificación a los adultos mayores en el trabajo. Y entonces ella lo que hizo fue desarrollar un proyecto que se llama Malen, en honor a su abuela. ¿Qué es esto? En conjunto con su novio Iván y María José Álvarez en Monterrey, lo que han creado son talleres para adultos mayores, ahora en pandemia, donde ellos promueven una cultura de envejecimiento activa y me pueden decir, bueno, Wilhelm, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estás diciendo? Bueno, a partir precisamente de las redes sociales, ellos lo que han desarrollado son convocatorias para que a los adultos mayores que puedan enseñar o que puedan dar un conocimiento, dando clases en Zoom, fíjense, ahí está la tecnología, ellos identifican al adulto mayor vía los nietos, los vecinos, etcétera, se contactan por Facebook, por Instagram o WhatsApp y lo que buscan es generar un ingreso para el adulto mayor que va a dar clase y ellas, en esta red van a dar los insumos, llevan desde el equipo, incluso ayudan para el manejo de tecnologías, para el manejo del Zoom, para que los adultos mayores, como aquí tenemos a Gaby, especialista en champurrado y gorditas, a Rosy, la profesora de panadería, a Carlos, profesor también de panadería, a Lulú, profesora de danza folclórica, que puedan dar clases en línea. Yo creo que este asunto se me hizo bastante interesante y es producto de la sociedad civil, que eso es parte del conversatorio, que no todo es oscuro, sino que yo creo que iniciativas ciudadanas como estas, donde yo no estoy promocionando y créanme que aquí yo no tengo nada que ver, pero creo que vale la pena promocionarlo, darles el espacio y la difusión a este proyecto, porque todo el dinero recaudado va para los adultos mayores que dan la clase. La clase para el 8 de mayo, por ejemplo, la va a dar Amada, que va a enseñar cocina con tortitas de queso, ¿no? Por ejemplo, y son 30 pesos o pues $1.5 por la clase y se conectan en Zoom y tal. Yo creo que este tipo de esfuerzos permiten reconocer algo que de pronto en este acelere del 5.0 y que se oye muy, pues de alguna manera muy ambicioso, lo perdemos.
que es el respetar a la experiencia, respetar los conocimientos ancestrales. Yo creo que lo que algo tenemos que tomar en cuenta es lo que nos pueden enseñar los adultos mayores. Y adultos mayores lo hablo desde mis alumnos de licenciatura, porque mis alumnos de licenciatura en un lugar de La Mancha, en una dinámica que tuve, decían que son viejos los que tienen más de 30. Entonces, imagínense, ya en esa visión, cuando se piensa en generaciones muy jóvenes de 18 años, 20, que ya se es viejo cuando se tiene más de 30, 35, pues imagínense. O sea, yo creo que ahí hay un asunto que nosotros tenemos mucho que hacer. Y yo quiero acabar esta charla, de ahí viene la reflexión, con algo que es muy rápido, no me voy a extender y con eso acabo. Este video que me gustó mucho, que es precisamente de Malín, de una de las maestras que dio sus clases en línea, así que me voy a permitir, denme un minuto, lo voy a proyectar, ahí está ya. No, pues sentí bien, no me sentí nerviosa ni nada, ¿no? ¿Qué sintió dar Ahí su está. clase? No, pues sentí bien, no me sentí nerviosa ni nada, ¿no? Tranquila, porque pues ese es mi trabajo. Ay, qué bueno. Sí, ese es mi trabajo y pues no, me sentí muy contenta y se lo agradezco al señor Pedro Carranza y a su esposa, que fueron los que la enviaron a ustedes para acá, y pues qué bueno que ya tuvimos la clase. Qué bueno, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario a ustedes que pues quisieron que yo, ahora sí, apoyarlas a ustedes como me apoyaron a mí. Sí, yo acabaría por esto, que independientemente de la brecha generacional donde nosotros podemos ubicarnos y de las habilidades que tenemos, como dice la señora muy sabiamente, pues aquí es una cuestión de ida y vuelta. Yo creo que no podemos pensar que todo es tecnología y que todo va muy rápido, sino más bien creo que tenemos que detenernos y esto es precisamente algo que creo que este año de pandemia nos ha dado el valorar. Yo creo que el asunto es valorar y sobre todo valorar lo que está a nuestro alcance y sobre todo, insisto, tener empatía por los que pues no se pueden quedar en casa y que en este momento, mientras estamos nosotros aquí sentados o donde estemos, pues hay mucha gente que literal se la está partiendo en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? En el sol, en el transporte, etcétera, etcétera, con malos tratos, con etcétera, ahí, y no idealizando, sino yo creo que tenemos que, pues, ser un poco más empáticos. Yo insisto con esto y les agradezco su atención y la paciencia también a mí por tenerme, como dice la señora, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Virgen, por su excelente conferencia. Muy interesante las temáticas, las formas de contrastar las circunstancias, porque al final de cuentas no es lo mismo el último caso, ¿no?, que nos pusiste con respecto a este trabajo 5.0, ¿no? Son como dos realidades distintas y que tienen consecuencias sociales y humanas muy, muy diferentes, ¿no? Y que resulta muy interesante el poderlas contrastar, porque al final de cuentas, por un lado, esta idea del trabajo muy contemporáneo, ¿no? Y de las grandes dinámicas del capital que a partir de plataformas, ¿no?, que pretenden organizar el mundo y lo logran en algún sentido, tienen efectos muy perversos, ¿no?, dañinos socialmente, por un lado, para los trabajadores y trabajadoras y para sus familias, indudablemente, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante cómo se plantea la discusión y esta idea de que hay algo positivo, ¿no? Y hay alternativas en algo más tradicional, ¿no? Al final de cuentas, desde la idea de los adultos mayores, respetarles sus conocimientos, sus saberes que no aportan nada más en su edad, sino que se han transmitido de generación en generación y que le dan otro sentido a la existencia, a la convivencia, ¿no? Y eso también resulta ser muy, muy interesante. No, pues está muy interesante todo el planteamiento en general, pero veamos primero si hay alguien que haya escrito algo en el Facebook.
Entonces le damos la palabra a Diana. Diana, por favor, adelante. Sí, Jorge Uribe pregunta, ¿qué enfermedades graves por el home office podrían desarrollarse en los trabajadores y de qué manera podrían afectar en su calidad de vida como persona? Hay un comentario de la niña de Guatemala que menciona, el Senado ya aprobó el derecho a la desconexión digital después de la jornada laboral. Sin embargo, algunos de nosotros, trabajadores, continuamos con la conexión como si fuera una autoimposición. Creo que el sentido de responsabilidad está siendo rebasado. Bueno, rápido. Menciona Sí, gracias. Sí, perdón, no lo oí, compañera, es que Como le que se perdí el cortó un audio. poquito, Diana. Sí, se ¿Puedes repetir cortó. el último, por Sí, favor? Diana, por favor. Ok, también menciona, quizás habrá que cuestionarse qué le lleva al ser humano querer estar conectado. La pérdida de la intimidad es cada día más evidente. Sería todo. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Sí, bueno, en cuanto a las enfermedades, por eso lo tracé alrededor de las enfermeras, que es obviamente a nivel académico, científico, que se ha trabajado más, por obvias razones, el tema de la contingencia sanitaria. Y pues se ha documentado también este asunto de pues la falta bueno, ya no me dio tiempo porque no quería tampoco abrumarlos con mucha información, la falta del sentido del espacio, sobre todo a las personas que están mucho tiempo confinadas, es un efecto que también se observa en aquellas que están encarceladas de manera real, o sea, en el sentido que están en una cárcel, están en un convento, que están en cualquier espacio arquitectónico que implique el encierro. En este caso, en cuanto a enfermedades graves, las primeras, que son las menos visibles, son las enfermedades que están vinculadas con el sistema nervioso, con todo lo que implica, desde las articulaciones, desde sentir de repente adormecimientos en las piernas y que esto a la larga puede generar otro tipo de problemas en el sentido de cuáles son estas enfermedades laborales. Cuando se mencionaba en el comentario que nos hacía la otra persona que preguntó, es que no oí bien, nada más escuché chica de Guatemala, algo así, pero bueno, disculpen, quien hizo la pregunta o el comentario, pues claro, aquí vemos que hay una desconexión en nuestros países latinoamericanos entre la parte legal y lo que ocurre realmente. Ayer les decía a mis alumnos de licenciatura, yo tuve en algún lugar de La Mancha, en alguna universidad, en algún espacio, una alumna que su empleador le prohibía ir al baño a cambiarse la toalla sanitaria. A ese grado, ¿eh? Y obviamente con todo lo que implica, ¿eh? Con todo lo que implica. Entonces, pues por más que se diga, ok, te voy a demandar, pero el problema, por eso vuelvo a la pirámide. Ustedes lo saben, cuando es contratar a alguien especializado implica dinero. ¿Quiénes pueden demandar? ¿Quiénes pueden pagar el abogado? ¿Quiénes pueden tal? Y estoy hablando de México. Imagínense en Estados Unidos o en la Unión Europea, pues son gastos mucho más grandes. Si es una persona que está contra, como decía el doctor Carlos Juan, en este, me gustó mucho su epílogo, ¿verdad? Su reflexión. Pues estamos hablando de unas asimetrías muy fuertes, porque no es lo mismo desempeñar el ser el Uber Eats en Islandia o ser el Uber Eats en una zona conurbada, ¿verdad? En Ecatepec, que tiene alto problema ahí de desigualdad social y de violencia, etcétera. O sea, estamos hablando de asimetrías. Y entonces en estos lugares de los suburbios, pues sí, yo puedo decirle a mi patrón, ok, a mi empleador, pues es que es ilegal ahora por lo del outsourcing. Ajá, y si no quieres, miren, yo tengo por el tema que yo trabajo, que me he especializado en RH, en recursos humanos, a nivel de docencia, pues tengo contacto con personas que están vinculadas a las áreas. Y quienes tenga del otro lado de interlocutores no me van a dejar mentir. Dicen, tengo así de currículums, sean físicos o remotos, así, y plazas dos. Si no te gusta, next. Ese es el problema. O sea, síguele, camínale. Y estamos ante un problema muy serio. Y ya para redondear el asunto de las enfermedades, yo insisto y créanme que desde que empezó la pandemia, al menos en mis grupos, no quito el dedo en la llaga. Salud mental.
salud mental, porque creo que el tema de la salud mental es muy importante precisamente por todas las implicaciones que tiene. Imagínense estar fuera de la casa y ya estas enfermeras que tenían el miedo a contagiarse. Hablábamos en el Inter, ¿verdad? Antes de entrar al aire, eh, pensábamos, ok, se van a vacunar los profesores, sí, pero a los alumnos que van a viajar, que tienen que venir de puntos distantes para llegar a las unidades, y no nada más a la UAM, hablo en general, ¿eh? A todos los puntos educativos, se va a mover mucha gente. Esto, pues obviamente, es un asunto, por desgracia, y como lo han visto, a nivel mundial es un asunto también político, no es nada más económico, es político económico. Entonces, me reportaba un alumno que fue a hacer un trámite a Electra y en las pantallas, pues ponen anuncios políticos mientras va a hacer el pago de la plancha, ¿verdad? O el paguito.com o como se llame, ¿verdad? Donde pues se descalifican a ciertos actores políticos, que ahorita ni es el tema ni lo voy a decir, cuando realmente ahí se ve qué tanto un empresario se convierte también en un político, ¿no? O sea, y yo se lo dejo. Y por eso ese asunto de la reforma legal sí está bien, pero pues tampoco por desanimar, me parece excelente que se tenga un precedente. Creo que ese es un tema de después analizar en las reformas del outsourcing a nivel contable, pero en nivel de la práctica, por desgracia, estamos todavía ante un desconocimiento de estas reformas. Y gracias por sus comentarios muy interesantes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente resulta muy, muy enriquecedora la plática con respecto, por ejemplo, a estos temas de workers, ¿no? On tap. Al final de cuentas es muy interesante porque trabajo bajo demanda ya es peor que el trabajo a destajo, ¿no? Es un paso, es la evolución de la explotación, ¿no? Y de la precarización de la existencia y verlo eso como una ventaja, me resulta muy difícil, ¿no? Es una condición muy adversa de la existencia, supongo, ¿no? Y luego que haya como plataformas para ofrecer este tipo de trabajo, bajo demanda, pues, resulta más, ¿qué diremos? Bueno, resulta ser parte de la evolución del capitalismo bajo la idea de las plataformas, pero a la vez, pues ya es como un tipo de mercado de la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Bajo dichas plataformas. Y eso me resulta altamente desalentador, ¿no? Viviéndolo aquí en México, viéndolo cómo se impulsa. Exactamente, algo muy lamentable es estos Uber Eats, ¿no? En bicicleta, son esfuerzos humanos impresionantes, ¿no? Bajo la intemperie, llueva, haga mucho sol o granice. Ahí ve uno a la gente moviéndose en su bicicleta con un gran esfuerzo y que al final de cuentas es efectivamente un buen día ganar menos de 300 pesos, pues es una existencia altamente precaria y que pareciera ser como que el boom del capital bajo las plataformas tiene algo nuevo que ofrecernos. Yo diría, pues sí, sí tiene algo nuevo que ofrecernos, que es mayor precarización, ¿no? Y en lugar de construir un mundo más armónico, con preocupaciones por la ciudadanía, cumplir derechos humanos, ¿no? Satisfacer demandas sociales, pues no, vamos desde esta lectura que nos das, vamos en sentido contrario, ¿no? A todo ello y resulta altamente lamentable. Pero bueno, la opción es, en algún sentido, como la planteas, es recurrir a la tradición, en algún sentido, que tendría que ver con la solidaridad, ¿no? La dignidad, la empatía, algo que las plataformas no tienen, no conocen y no les interesa tener, evidentemente, pero que yo veo como una buena opción ante el desencanto contemporáneo. Y entonces, la pregunta que formularía sería algo así como, ¿qué tan viable, ¿no? Son estas iniciativas ciudadanas, por llamarle de alguna manera, solidarias, para reconstruir la economía, por ejemplo, de un país como el nuestro, que en el fondo este modelo de trabajo 5.0
en lugar de construirla, pues nos va a precarizar más y a hacer vivir mayores incertidumbres que nada. Y la otra es como otra opción, ¿no? Entonces me gustaría, si pudieras abordar por ahí, por favor. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y qué bueno que se pudo apreciar. Yo lo que quería era eso, ver estos contrastes. Y sobre todo, yo creo que en estos contrastes, pues no todo es blanco y negro. Precisamente existen una serie de matices y de vetas que van a ir pues dando idea de cómo es este camino en términos laborales, en términos de formas organizacionales, en términos también de implementación, porque efectivamente se oye muy glamuroso esta idea del 5.0 y llega a ser hasta seductor, sí, pero volvemos a lo mismo, es este trabajo intercambiable. Y el asunto de la solidaridad, yo creo que va, bueno, y nada más puse el ejemplo de Mauen con el caso de los talleres que Melissa Ortega en Ciudad de México con su novio y María José Álvarez en Monterrey, pues lo que buscan es ser solidarios. Yo creo que en este caso, ¿qué tan viable para las iniciativas ciudadanas? Pues yo creo que este es el momento de ir construyendo proyectos alternativos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en el caso de quien nos escuche y le interese, inscribirse tal vez a los talleres, si es que les interesa a este o a otro. Hay muchas iniciativas y creo que ahí es donde ha tomado más fuerza el tema de las redes sociales. Y las redes sociales como un vehículo para dar cabida, que no todo es como lo maneja el gobierno actual, que todo es una especie de linchamiento y que todo es malo malo y que todo son los grandes medios, ¿no? Que ya sabemos, ni voy a repetir porque no tiene caso y que están en contra del cambio. No, yo creo que en este caso es ver al revés. Hay muchas iniciativas, de hecho tengo ahorita una alumna en el doctorado que tiene una revista y es su iniciativa con otras compañeras, es una revista, no está indexada, pero publica cuestiones de poesía, cuestiones de ensayo, y es un trabajo ahí, y yo creo que ahí en este caso, ¿qué tan viable? Yo veo estas iniciativas como rociar un poco de agua a esta plantita que pareciera que ya se está cayendo y que de repente son pequeñas gotas de agua que ayuda otra vez a que el color verde no se vaya. Yo creo que son necesarias y casos, yo al menos en este año en pandemia he tenido casos de alumnos de licenciatura y de posgrado que han tenido esta idea de en su pequeño espacio crear esta cohesión comunitaria y que en algunos casos yo ya no los puse a la charla porque pues me pidieron que siguieran anónimos y digo, yo respeto, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso hay que seguir haciendo una cadena de empatía y yo no hablo de decir que no pasa nada y que lo que señalas muy bien, doctor, que esta mano, digamos, corporativa está ahí va a seguir. Yo creo que en este caso tendríamos desde la academia, porque como lo comentaban en el espacio de reflexión de epistemología, este es el único espacio donde se puede hacer, es desde la academia, ¿no? Que es desde este lugar donde podemos reflexionar y a quien nos escuche, que le llegue un poco y ser empáticos a este conductor de Uber, bueno, dejemos al del Uber, al que le entrega la pizza, o al que va al banco y que si por X circunstancia no toca, que no le escupa, que no le grite, bueno, miren, yo que de lo que entrevisté me decía un compañero, yo al menos con que me den las gracias, con eso ya estoy y que no me vean como si estuviera apestado, que no me dejen de un lado, que ya hay hasta zonas especiales en ciertos restaurantes, especiales para que no se mezclen y se contaminen con los comensales. ¿Sí me explico? O sea, este asunto es mucho más grave y yo creo, por eso puse a propósito el asunto del saber ancestral. Y comentábamos, doctor, que ahí sí me atrevo a hablar en voz alta y con Diana y con Monse, lo que dicen las abuelas, los abuelos. Hay que ser agradecidos, hay que dar las gracias, porque el que uno sea agradecido te abre las puertas. Eso dicen los abuelos, ¿eh? Y quien me escuche no va a dejar mentir. Hay que agradecer.
Entonces, y ese asunto se pierde porque se considera que pues todo es en pantalla, que todo es picarle, que te llegue y a ver, déjalo. No, yo creo que ahí es donde sí podemos incidir y esa es una iniciativa ciudadana, que podamos ser agradecidos en el amplio sentido de la palabra y ver que todo lo que hay alrededor del trabajo que hay vinculado con un producto, un servicio en esta economía, hay mucho esfuerzo y sobre todo, pues estas empresas grandes pues no pagan pues muchas cosas, ¿no? Esto no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es con ser un poco empáticos. Yo creo que con eso podremos cambiar un poco. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Me está notificando Diana que hay un par de preguntas más, entonces le damos la palabra y ya con esto cerramos. Diana, por favor. Listo. Ok. Kat pregunta, ¿qué peso tienen las políticas públicas en el actuar de las empresas? Toda vez que una de las políticas de la 4T es outsourcing, por ejemplo. Sin embargo, cada vez las condiciones laborales se están haciendo más y más precarias. Lo vimos en los despidos masivos de trabajadores ante el COVID-19. Isabel Ramírez pregunta, ¿cree que existan formas para evitar las enfermedades por el home office? Sí, rápido, gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, lo de la política pública, más o menos lo trazamos con la pregunta que lanzaron en el bloque anterior. Por desgracia, vemos que existe pues todavía un abismo entre lo que podría ser el lineamiento legal, el lineamiento jurídico y la parte ya de la implementación. Obviamente, pues a mayor tamaño de la empresa, pues evidentemente, pues tendrían que seguir estos lineamientos en el caso, por ejemplo, de las empresas, la NOM 35, que busca garantizar las condiciones de salud mental, pero ya hablando con psicólogos, pues dicen que quedan cortas. El asunto del outsourcing, ya si usted consulta con un abogado o con un contador, diría, bueno, sí está bien, pero aplica para empresas muy grandes, pero también se queda corta. Siempre se va a quedar corta cualquier reforma legal ante la realidad, precisamente porque estamos ante una fragilidad económica que cada vez se está haciendo mucho más incierta. No podemos tener la certeza de cómo vamos a salir de este periodo. Y eso ya si lo pensamos en 5 años, podríamos pensar, yo viví o sobreviví una pandemia. Ajá, pero eso no está pasando. Por eso puse el caso de India. Ojo con eso. Vean el caso de Chile. Ojo con eso. Entonces, yo creo que desde esta lectura podemos ver que la política pública sí incide, por supuesto, pero en un caso de emergencia como el que estamos viendo, y sobre todo en procesos de elección, la política pública se convierte en un instrumento electoral. Entonces, por ejemplo, el tema de la vacunación. Usted puede ver cómo ahora hay ciertos políticos que lo están utilizando como un arma política. Y eso, pues diría, ¿eso es ético o no es ético? Bueno, ahí está otro asunto que tendríamos que ver. ¿Qué tanto hay esta vinculación para acabar pronto? Pues realmente los que han estudiado la política pública dicen que pues es muy lento que se implemente y cuando se implementa, pues tarda más en aplicarse y sobre todo en cuanto más se aparta de las vigilancias de las zonas urbanas. Ahora, sobre el tema de cómo prevenir las enfermedades, pues volvemos a los consejos de nuestros ancestros, ¿verdad? Eh, pues hay que disfrutar los pequeños detalles. Y miren que no me quiero escuchar como libro de estos de autoayuda o para nada, pero viene desde salir, disfrutar el sol, cosas muy mínimas. Hablo precisamente a quienes por su trabajo, y no burócratas, o sea, porque por su trabajo tienen que estar ahí, va ligado al cuerpo, va ligado a ver un poco lo que hay alrededor y sobre todo vale mucho la pena tomarse en serio el asunto de las terapias. Por desgracia, en nuestro contexto latinoamericano está muy estigmatizada la terapia psicológica, pero yo creo que si la reducimos a que alguien me escuche, que eso es prácticamente lo que es una terapia, creo que eso nos puede ayudar a bajar mucho el estrés, a bajar el enojo, a hablar con alguien. Y pues ahora hay muchas redes de
de sociedades de psicólogos que se han puesto solidarios ahora en la pandemia para escuchar. Hay muchos movimientos, muchos, de todo tipo, sabores y colores. Pero yo más bien creo que, ¿de qué forma? Pues siendo, digamos, pues un autodiagnóstico y ver si ya me está afectando, ya soy irritable, me enojo por todo y me dicen algo y prácticamente ya quiero asesinar al que está enfrente, pues ahí es donde dices hay que tomar alto y pues salir. Y salir es de que te dé el aire, ¿eh? Así parece algo mínimo, pero no todo es el Netflix, no todo es nada. O sea, hay otro mundo, vaya, es otro mundo pequeño. Aunque yo viva en el centro histórico y bueno, aunque disfrutar el granizo, o sea, cosas mínimas, disfrutar, tomar un vaso con agua, algo mínimo, porque yo creo que esto que nos ha enseñado a la salud, hay que valorar la salud, tengas o no tengas el COVID, etcétera. Creo que ahí es una forma, el compañero que hizo la pregunta, y bueno, yo agradezco sus interrogantes, son muy interesantes, y también agradezco a quienes nos están escuchando y que hayan aguantado esta charla, y a ustedes, al área, y a ustedes que organizan. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por sus palabras, su conferencia muy interesante, muy pertinente. Además, dimensiona el tema del trabajo en México, del futuro en este país, del desarrollo, ¿no? Del desarrollo tecnológico, de las necesidades incluso de industrialización de este país, ¿no? Hacia dónde vamos, de dónde venimos. Eso es importante dimensionarlo. Que hay proyectos antagónicos coexistiendo y que apostarle a uno solo es un peligro. Entonces hay que apostarle a varios, ¿no? Como estas opciones que plantea en su ponencia. Le agradecemos mucho, doctor. Le agradecemos mucho a Monse y a Diana todo su apoyo. Sin ellas este equipo no podría funcionar. Es un trabajo colectivo y lo valoramos mucho. Esperemos que pronto las vacunen ahí en la UAM también. Y más allá de eso, agradecemos a las alumnas, a los alumnos, a las y los colegas. Les mandamos un abrazo y los invitamos para la próxima conferencia, que será aproximadamente dentro de un mes. Estén atentos a nuestra convocatoria. Y sin más que decir, muchas gracias, doctor Ángel Virgen Vázquez. Le mandamos un abrazo y que sea lo mejor para usted y todos sus seres queridos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.